Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, como ya saben, nos sumergimos en el universo de Love is in the Air, pero no solo eso, vamos a desglosar, analizar y celebrar uno de los momentos más icónicos, queridos y comentados de la serie, el primer beso de Eda y Serkan. Y por supuesto, lo haremos a través de las palabras y las revelaciones del mismísimo Kerem Bürsin, quien nos dará su perspectiva sobre este instante mágico. Prepárense para revivir emociones y descubrir detalles que quizás no conocían. Como buenos fans de Love is in the Air, recordamos con nitidez la química arrolladora que existía entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente. La serie, para aquellos que aún no han tenido el placer, nos narra la historia de dos jóvenes con destinos cruzados, llenos de malentendidos, desafíos y, por supuesto, un amor que florece entre las complicaciones. La trama, llena de romance, comedia y drama, conquistó a audiencias de todo el mundo, pero la chispa entre los protagonistas fue, sin duda, uno de los mayores atractivos. La conexión entre Hande y Kerem trascendió la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más aclamadas y seguidas del mundo del entretenimiento. Su relación, aunque ya finalizada, sigue siendo objeto de interés y cariño por parte de sus fans. Y es precisamente en este contexto, hablando de sus recuerdos y experiencias, donde Kerem Bürsin nos ha regalado valiosos detalles sobre el primer beso con Hande, detalles que pintan un cuadro de espontaneidad, emoción y autenticidad. Kerem Bürsin, conocido por su cercanía con sus seguidores, su sinceridad y su carisma, no duda en compartir aspectos de su vida, incluyendo su relación con Hande. A través de entrevistas y apariciones públicas, Kerem ha revelado cómo fue ese momento crucial en la serie, y cómo se sintió al interpretarlo. Sus palabras nos transportan a ese instante mágico, y nos permiten comprender la profundidad de la conexión que existía entre él y Hande. Uno de los aspectos más destacados de las declaraciones de Kerem es la naturalidad con la que describe el primer beso. No habla de una coreografía elaborada, ni de una planificación meticulosa. Por el contrario, sus palabras reflejan espontaneidad, sorpresa y una intensa emoción. Nos cuenta que ese beso surgió de la energía que se respiraba en el set, de la química que se había desarrollado entre ellos, y de la conexión que sentían al interpretar a sus personajes. En sus entrevistas, Kerem ha compartido que el primer beso fue algo inesperado, algo que simplemente sucedió en el momento. No había una instrucción precisa, ni una directriz marcada. Fue un instante que surgió de la magia que se había creado entre ellos. Es precisamente esa magia, esa conexión que se percibe en pantalla y que Kerem confirma, lo que hace que este momento sea tan especial y memorable. Imaginemos la escena, la tensión acumulada, las miradas cómplices, la emoción a flor de piel, y de repente el beso. Un beso que, según Kerem, fue intenso, sincero y lleno de sentimientos genuinos. Un beso que como espectadores sentimos que traspasaba la pantalla y nos conectaba con la historia y con los personajes. Otro aspecto interesante que Kerem ha revelado es cómo este primer beso influyó en el desarrollo de la relación entre Eda y Serkan en la serie. La complicidad, la atracción y la química que se sintieron en ese momento se trasladaron al rodaje, permitiéndoles construir personajes más auténticos y creíbles. Este hecho sin duda contribuyó a que Love is in the Air se convirtiera en un éxito rotundo, cautivando a audiencias de todo el mundo. La conexión entre los actores se tradujo en una conexión con el público, que se enamoró de la pareja y de su historia. Además, Kerem ha resaltado la importancia de la confianza y el respeto en una relación, tanto en la ficción como en la vida real. La forma en que se sintió con Hande, la seguridad que le transmitió y la libertad que tuvo para expresarse y ser él mismo, fueron elementos fundamentales para que ese primer beso fuera tan especial y memorable. La confianza mutua permitió que la escena fluyera de manera natural y que se transmitiera la emoción que sentían. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que este primer beso tuvo en los fans. Para nosotros el primer beso de Eda y Serkan fue un momento épico, un punto de inflexión en la serie. Las redes sociales explotaron, los foros se llenaron de comentarios y las expectativas para los siguientes capítulos se dispararon. Ver a Kerem y Hande en la pantalla, entregados a sus personajes y sintiendo esa conexión, era algo que nos llenaba de alegría y entusiasmo. Los fans más apasionados, como siempre, comenzaron a especular y a soñar con que esa química trascendiera la ficción, y como todos sabemos, sus sueños se hicieron realidad. La relación entre Kerem y Hande fuera de la pantalla fue un reflejo de la magia que veíamos en la serie, y eso, sin duda, incrementó el fervor por la pareja. Pero ¿por qué es tan importante el primer beso en una historia de amor?
Porque es un símbolo. Un símbolo de conexión, de atracción y de sentimientos que comienzan a florecer. Es un momento crucial en cualquier historia romántica, y en el caso de Kerem y Hande, ese primer beso marcó el inicio de una relación tanto en la ficción como en la vida real. Es un momento que genera expectación, emoción y anticipación. Es la confirmación de que los personajes se están acercando, de que la tensión acumulada finalmente encuentra su punto de explosión. En el caso de Love is in the Air, el primer beso fue el punto de partida de una historia de amor que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Si nos ponemos a pensar, ¿quién no ha soñado con vivir un primer beso lleno de magia y de emociones? Kerem y Hande lo vivieron, lo experimentaron y nos regalaron un recuerdo que, hasta el día de hoy, sigue vivo en la memoria de todos sus seguidores. Un beso que nos demostró que a veces el amor surge de la forma más inesperada y mágica. Las palabras de Kerem Bürsin nos permiten revivir ese momento con mayor intensidad, nos acercan a la experiencia vivida por los actores y nos permiten comprender la profundidad de su conexión. Su sinceridad y su cercanía nos hacen sentir parte de la historia, y nos demuestran que el éxito de Love is in the Air no solo se debió a la trama, sino también a la autenticidad y a la química entre sus protagonistas. En resumen, el primer beso entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, según las propias palabras de Kerem, fue un momento impresionante e inesperado, lleno de emoción y de una conexión innegable. Un beso que trascendió la pantalla, que marcó el inicio de una relación y que, sobre todo, nos demostró que el amor, a veces, surge de la forma más inesperada y mágica. Un beso que, sin duda, quedó grabado en la memoria de todos los fans de Love is in the Air. Y ahora, para complementar este análisis, quiero compartir con ustedes algunos detalles adicionales que pueden enriquecer aún más la comprensión de este icónico momento. El contexto de la escena es fundamental recordar el contexto en el que se produjo el primer beso. En la serie, Eda y Serkan se encontraban en medio de un complicado acuerdo de fingir un noviazgo. La tensión entre ellos era evidente y el beso surgió como una explosión de sentimientos reprimidos. La improvisación Kerem ha mencionado en varias ocasiones que si bien existían directrices, la escena del beso permitió cierta improvisación. Esto contribuyó a la autenticidad y a la naturalidad del momento. El impacto en la trama el primer beso marcó un punto de inflexión en la relación entre Eda y Serkan. A partir de ese momento, la trama se enfocó en el desarrollo de sus verdaderos sentimientos y en la lucha por superar los obstáculos que se presentaban. La reacción del público la escena del primer beso generó una ola de comentarios y reacciones en las redes sociales. Los fans celebraron el momento y expresaron su emoción por la conexión entre los personajes. La química entre los actores la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un factor clave en el éxito de la serie. Su conexión trascendió la pantalla y cautivó a la audiencia. Y bueno, llegamos al final de este emocionante vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el primer beso de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recordar ese momento y al escuchar las palabras de Kerem. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes también recuerdan ese momento con emoción? ¿Qué es lo que más les gustó de la relación entre Kerem y Hande? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y sus comentarios, así que no duden en dejar su huella en la sección de comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente pueda disfrutar de esta historia, y por favor, suscríbanse al canal. Es muy importante para nosotros. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.